Menuda vista tan espectacular, ironizó Holroyd, desperezándose y mirando alrededor. Cuando Swire fue a ayudar a colocar los remolques, Nora se fijó en un detalle bastante incongruente en la escena. Una enorme limusina avanzaba a toda prisa por el aparcamiento hasta los muelles. La multitud también reparó en ella y se produjo cierto revuelo. El corazón le dio un vuelco. No puede ser Sloan Goddard, pensó Nora. En una limusina no, por favor. Sintió un gran alivio cuando el vehículo se detuvo y de la parte trasera salió un hombre joven y larguirucho que con paso vacilante recompuso su estilizada figura y echó un vistazo al puerto deportivo a través de sus Ray-Ban negras. Presa de curiosidad, Nora lo observó atentamente. No era un hombre especialmente guapo, pero sus marcados pómulos y aquella nariz aguileña le hacían parecer atractivo, sobre todo por el modo en que observaba la escena con aire divertido y seguro de sí mismo. Llevaba el pelo castaño y suave despeinado, completamente revuelto, como si acabara de levantarse de la cama. ¿Quién narices debe ser?, se preguntó Nora. Varios adolescentes de la multitud se acercaron a él instintivamente y muy pronto se formó alrededor un remolino de gente. Nora vio que el hombre estaba hablando animadamente. Black miró en su misma dirección e inquirió: ¿quién será ese tipo? Apartando la mirada, Nora abandonó el grupo para recoger el equipo y fue en busca de Ricky Briggs, uno de los encargados del puerto deportivo. De camino a la oficina central, pasó cerca de la limusina e, intrigada, se detuvo junto al grupo de curiosos, mirando de nuevo al hombre. Iba vestido con unos vaqueros nuevos que parecían recién planchados, un pañuelo rojo y botas camperas de piel de lagarto muy caras. Apenas podía escuchar lo que decía por culpa del barullo de la muchedumbre, pero le oía hacer comentarios mientras sostenía un libro en rústica en la mano y lo agitaba en el aire. Luego firmó un autógrafo en él y se lo dio a una chica despampanante ataviada con un tanga. El pequeño corro de gente se echó a reír, siguiendo charlando con animación, y le pidió más libros. Nora se volvió hacia la mujer que había a su lado. ¿Sabe quién es? No tengo ni idea, contestó, pero tiene que ser famoso. Cuando se disponía a marcharse, Nora oyó con claridad pronunciar su nombre. Se detuvo. Se trata de un proyecto confidencial, estaba diciendo el hombre con voz nasal. No puedo hablar de ello, pero podrán leer cosas sobre el proyecto muy pronto. Nora empezó a abrirse paso entre la multitud. Tanto en el New York Times como en forma del libro, avanzó a codazos apartando a un corpulento hombre que lucía pantalones cortos floreados. Una fantástica expedición al rincón más lejano de... —exclamó Nora, interrumpiendo la fila de curiosos. El nombre de el hombre la miró con gesto de sorpresa e indignación, pero esbozó una sonrisa. Usted debe de ser... Nora le tomó de la mano y empezó a empujarle entre la multitud. Mi equipaje, dijo. Cállese de una vez, le ordenó ella, arrastrándole fuera de la multitud, que se apartaba a su paso al verla fuera de sí. Espere un momento, protestó el hombre. Nora siguió tirando de él hasta cruzar el asfalto en dirección a los remolques y dejar tras de sí una muchedumbre perpleja que comenzó a dispersarse. Soy Bill Smickback, dijo el hombre, tratando de tenderle la mano mientras daba brincos junto a ella. Ya sé quién es usted, pero no sé qué diablos pretende organizando semejante espectáculo. Hombre, un poco de publicidad previa nunca viene mal. ¿Publicidad? —exclamó Nora. Se detuvo al llegar a uno de los remolques y se enfrentó a él, respirando con fuerza. —¿Es que he hecho algo malo? —preguntó Smickback, con aire inocente y apretando un libro contra su pecho como si fuera un escudo. —¿Malo? Llega aquí en una limusina, como si fuera una estrella de cine.
La alquilé por muy buen precio en el aeropuerto. Además, hace un calor asfixiante por aquí y las limusinas tienen un sistema de aire acondicionado fabuloso. Se supone que esta expedición, le interrumpió Nora, tiene que ser algo estrictamente confidencial. Pero si no les he dicho nada, se excusó, solo he firmado un par de libros. Nora sintió que empezaba a enojarse de verdad. Puede que no les haya dicho dónde está Kibira, pero desde luego si les ha avisado de que está pasando algo. Yo quería entrar y salir de aquí con la máxima discreción posible. Pues resulta que yo estoy aquí para escribir un libro y... Otra escenita como esa y no habrá libro que valga, ¿lo ha entendido? Smith Black se quedó en silencio. De repente Black se dirigió hacia ellos con una sonrisa amable y le tendió la mano. Encantado de conocerle, señor Smith Black, dijo. Soy Aaron Black y estoy ansioso por empezar a trabajar con usted. Smith-Black estrechó aquella mano ansiosa y Nora contempló la escena con irritación. Estaba viendo una faceta de Black que nunca había visto antes en las reuniones del SAA. Se volvió hacia Smith-Black. Diga a su chofer que le traiga sus cosas y las coloque junto a las de los demás. Y haga el favor de pasar inadvertido, ¿de acuerdo? Bueno, no es exactamente mi chofer. ¿Me ha entendido bien? Oiga, ¿no podría hablar sin gritar? Dijo, porque su voz es un poco estridente para mis delicados oídos. Nora lo fulminó con la mirada. Vale, vale, lo he entendido. Nora lo observó mientras se alejaba arrastrando los pies de la limusina, con la cabeza gacha fingiendo vergüenza. Volvió enseguida cargado con un petate de grandes dimensiones. Lo lanzó encima de la pila y se volvió hacia Nora con una amplia sonrisa a los labios, tras haber recuperado su aire risueño. Este lugar es perfecto, señaló mirando alrededor. Es como Central Station. Nora lo miró con gesto interrogador. Sí, ya sabe, Central Station, ese pequeño punto del mapa que aparece en el corazón de las tinieblas, el último reducto civilizado, donde la gente se detenía antes de proseguir camino hacia el interior de África. Nora meneó la cabeza y se encaminó hacia un complejo de edificios cercano con vistas al lago. Encontró a Ricky Briggs instalado en un despacho donde reinaba el desorden más absoluto. Era un hombre de baja estatura y rollizo que no dejaba de vociferar al teléfono. «Malditos texicanos de mierda», exclamó, colgando el auricular de golpe cuando Nora entró. Alzó la vista y observó el cuerpo de la mujer de arriba abajo, muy despacio. La actitud de aquel hombre la irritó. «Dime, nena, ¿qué puedo hacer por ti?», le preguntó con un tono de voz muy distinto, arrellándose en la silla. «Soy Nora Kelly, del Instituto Arqueológico de Santa Fe», contestó fríamente. Se suponía que iba a tener una barcaza lista para nosotros en el puerto. Sí, por supuesto, dijo borrando la sonrisa de su rostro. Volvió a levantar el auricular y marcó un número de teléfono. Ya está aquí el grupo de los caballos. Trae la barca. Dejó el teléfono en su sitio y sin añadir una sola palabra se volvió y se dirigió a toda prisa hacia la puerta. Cuando Nora se levantó para seguirlo, pensó en que estaba excediéndose con el tono autoritario que le correspondía como responsable de aquella expedición. Se preguntó si Smith-Black tendría la culpa de su repentino mal humor. Nora siguió a Briggs por el lateral de los edificios y atravesó la zona de embarque hasta llegar a un muelle flotante. En la orilla del muelle, Briggs empezó a vociferar a los patrones de barco que navegaban por las cercanías para que se apartasen de allí. A continuación se dirigió a Nora. «Dé media vuelta a los remolques y colóquelos marcha atrás hasta llegar al agua. Descargue el resto de su equipo y colóquelo sobre el muelle». Cuando Nora hubo dado órdenes, Ware se acercó a ella e hizo un ademán con la cabeza señalando a Smith-Black. «¿Quién es el llanero solitario?», le preguntó. «Es nuestro reportero», contestó Nora. Ware se acarició el bigote con aire pensativo. «¿Reportero?». «Fue idea de Goddard», le informó Nora. «Cree que necesitamos a alguien para que relate por escrito el descubrimiento.
Iba a añadir algo, pero se contuvo. Sus críticas a Goddard o Smithbag no le harían ningún bien a la expedición. Le había dejado perpleja que Goddard, que también había sabido escoger a los demás miembros del grupo, hubiese elegido a alguien como Smithbag. Lo vio levantar el equipo del suelo con sus brazos tensos por el esfuerzo y sintió una nueva punzada de cólera. Me he pasado todos estos días yendo con pies de plomo para mantener la expedición en secreto para que ahora venga este imbécil y lo mande todo a paseo, pensó. Cuando Nora regresó a la plataforma para ayudar a los remolques, una barcaza de enormes dimensiones apareció a la vista, con las grúas salpicadas de suciedad y los pontones de aluminio agujereados y abollados por todas partes. Las palabras Laura del Mar estaban pintadas bajo el diminuto puente de mando en letras negras de trazo grueso. La barcaza minoró al llegar a un recodo del puerto y los motores empezaron a girar en sentido inverso a medida que fue aproximándose a la plataforma de cemento. Tardaron media hora en cargar los remolques. Roscoe Swire se había ocupado de los caballos como un verdadero experto, tranquilizándolos pese al ruido y el caos. Bonarotti, el cocinero, estaba cargando las últimas piezas de su equipo y no dejaba que nadie le ayudase. Holroyd estaba comprobando los cierres de las bolsas impermeables que contenían el equipo electrónico. Agobiado por el calor, Black estaba apoyado contra una grúa, aflojándose el cuello de la camisa. Nora resultó su reloj. Sloan Goddard seguía sin dar señales de vida. Tenían que realizar el trayecto de 96 kilómetros antes de que anocheciese, pues descargar los caballos de noche sería demasiado complicado y peligroso. Subió a bordo y entró en el diminuto puente de mando. El capitán de la barcaza estaba manipulando un aparato de sonar. Por su aspecto físico parecía recién salido de una cabaña de los Apalaches. Lucía barba blanca y larga, sombrero de paja y mono de granjero. Llevaba cosidas las palabras Willard Hicks en letras blancas en el bolsillo de su chaleco. El hombre la miró y se quitó de la boca una pipa hecha con una mazorca de maíz seco. Hay que darse prisa, dijo. No queremos que se cabree más todavía. Sonrió y señaló con un gesto hacia la ventana, al otro lado de la cual Bridge estaba gritándoles: «¡Muévanse ya! ¡Vamos! ¡Fuera de una vez!». Nora miró por la plancha hacia el aparcamiento, que brillaba por el calor. «Así pues, preparados para zarpar», ordenó la mujer. «Informaré al grupo». Los miembros de la expedición estaban reunidos delante del puente de mando, donde había colocado varias sillas plegables muy sucias en torno a una mesita de café de aluminio. Muy cerca había un destartalado hornillo de gas, cubierto de gruesas capas de grasa. Nora observó a las personas con que iba a pasar las siguientes semanas, la expedición que descubriría Quivira. A pesar de sus impresiones credenciales, se trataba de un grupo muy variopinto. Enrique Aragón, cuyo rostro de tez oscura ocultaba una emoción que parecía poco dispuesto a compartir con los demás. Peter Holroyd, con su perfil romano, ojos pequeños, boca exageradamente grande y las manchas de suciedad que decoraban su camisa, y Smithbag, que había recuperado por completo su buen humor, estaba enseñándole un ejemplar de su libro a Black, quien le escuchaba con atención. Luigi Bonarotti, encaramado a su equipo, fumando un Dunhill, tan relajado como si estuviera sentado en un café del Boulevard Saint-Michel, y Roscoe Swire, de pie junto a los remolques, murmurando palabras tranquilizadoras a los inquietos caballos. «¿Y yo?», se preguntó, una mujer de pelo cobrizo con unos vaqueros viejos y una camiseta rota. No infundo demasiada autoridad, que digamos. «¿En qué me he metido?», se preguntó, sintiendo otro acceso momentáneo de inseguridad. Aaron Black se dejó a Smithbag y se acercó a ella, mirándola con el entrecejo fruncido. «Esta bañera es asquerosa», soltó con una mueca de asco. «¿Y qué esperabas?», le preguntó Aragón con tono seco e impasible. «¿El lait de Frunch?».
Bonarotti extrajo un pequeño frasco de su chaqueta caqui cuidadosamente planchada, desenroscó la parte superior de vidrio y lo rellenó con 2 dedos de líquido. A continuación añadió agua de una cantimplora y agitó la mezcla amarillenta. Volvió a colgar la cantimplora en un gancho y ofreció el vaso a los presentes. —¿Qué es eso? —preguntó Black. —Pernod —respondió—, lo mejor para los días calurosos. —No bebo —repuso Black. —Yo sí —intervino Smithback—. Pásemelo. Nora volvió a mirar a Willard Hicks, que estaba dando golpecitos a un reloj ficticio en su muñeca. La mujer asintió con la cabeza y soltó las amarras del muelle. Los motores emitieron un rugido como respuesta y en medio de terribles chirridos la barca empezó a abandonar la plataforma marcha atrás. Holroyd miró alrededor e inquirió: —¿Y la doctora Goddard? —No podemos esperar más —contestó Nora con una extraña sensación de alivio—. Puede que al final no tuviese que vérselas con aquella chica misteriosa. Que Sloan Goddard lo siguiese si quería. Los miembros del equipo intercambiaron miradas de sorpresa mientras la barcaza iniciaba un lento giro y el agua bullía por la popa. Hicks hizo sonar la sirena brevemente. —No puede estar hablando en serio —exclamó Black—. No se marchará sin ella, ¿verdad? Nora miró fijamente aquel rostro sudoroso e incrédulo. —Pues claro que sí —respondió—. Claro que me marcho sin ella. 14. 3 horas más tarde, el Laura del Mar había dejado el caos del puerto deportivo de Wapper 80 kilómetros atrás. La amplia proa de la barcaza cortaba con facilidad la superficie turquesa del lago Powell mientras las máquinas vibraban ligeramente y el agua silbaba a través de los pontones. Poco a poco habían ido desapareciendo las lanchas motoras, las estridentes motos acuáticas y las casas flotantes de colores amarillos. La expedición se había adentrado en un majestuoso y místico mundo de piedra. Rodeados de un silencio sepulcral, estaban solos entre la extensión reverdeciente del lago, cercado por despeñaderos de miles de metros de altura y por un desierto de roca resbaladiza. El sol descansaba suspendido sobre el Grand Bench. La Neanderthal Cove hacía su aparición a la derecha y el nacimiento lejano de la bahía de The Last Chance a la izquierda. Media hora antes, Luigi Bonarotti había servido una comida a base de codorniz, braseada al coñac y ahumada a la manzana con pomelos y hojas secas de ruca. Este sabroso plato, elaborado como parte de magia en el mugriento hornillo de gas, incluso había conseguido acallar el murmullo de quejas de Black. Habían cenado en torno a la mesa de aluminio y brindado con un orvierto bien fresco. Después el grupo se había desperdigado por la barcaza en una contemplación letárgica de la comida, esperando el atraque del barco al pie del nuevo camino. Smithback, que había comido estupendamente y consumido una escandalosa cantidad de vino, se hallaba sentado junto a Black. Antes de la cena, el escritor había bromeado sobre la cocina de los campamentos y los estofados de alimañas, pero la llegada de la comida transformó el tono de su discurso en un inminente panegírico. ¿No fue usted quien escribió ese libro sobre los asesinatos en el Museo de Nueva York?, le preguntó Black, y los labios de Smithback esbozaron una sonrisa de infinita satisfacción. ¿Y lo de la matanza en el metro hace unos cuantos años? Smithback se llevó la mano a su sombrero imaginario y se lo quitó con un ademán grandilocuente. Black se rascó la barbilla. No me malinterprete, me parece estupendo, dijo, pero es que, no sé, siempre habría creído que el instituto era una entidad que prefería pasar inadvertida. No sé si me comprende. Bueno, lo cierto es que ya no soy Bill Smithback, el terror de la prensa sensacionalista, repuso Smithback.
Ahora trabajo para el solemne y respetable New York Times y estoy en el puesto en que antes ocupaba un tal Bryce Harriman. Pobre Bryce. Él también cubrió la matanza del metro. Fue una pena que mi obra maestra en reportajes de investigación fuese su oportunidad perdida. Se volvió y sonrió a Nora. Verán, soy un modelo de respetabilidad periodística al que ni siquiera una institución tan honorable como su instituto puede oponerse. Nora reprimió una sonrisa. No había nada gracioso en el jactancioso discurso de aquel reportero, aunque estuviese atenuado con un toque de autocrítica. Apartó la mirada con un gesto de irritación y una vez más tuvo serias dudas acerca de que Godard hubiese acertado contratando aquel petimetre. Luego miró a Holroyd, que estaba sentado en el suelo de metal de la barcaza con los codos apoyados en las rodillas y leyendo lo que a los ojos de Nora era un libro de verdad, un ejemplar en rústica algo maltrecho de Coronado y la ciudad del oro. Mientras lo observaba, Holroyd levantó la cabeza y le sonrió. Aragón estaba de pie junto a la barandilla y Roscoe Squire se hallaba de nuevo junto a los caballos, metiéndose un poco de tabaco de mascar en la boca, garabateando algo en un viejo dietario y murmurando unas palabras a los animales de vez en cuando. Por su parte, Buonarroti estaba fumando tranquilamente su cigarrillo habitual, el de después de las comidas, con una pierna encima de la otra y la cabeza echada hacia atrás, disfrutando de la brisa. Nora estaba sorprendida y agradecida por los esfuerzos del cocinero en aquel primer día del viaje. No hay nada como una buena comida para hacer confraternizar a la gente, pensó, recordando el animado banquete, las amistosas discusiones sobre los orígenes de los cazadores Clovis y la forma correcta de excavar un yacimiento. Incluso Black parecía haberse relajado y había contado un chiste increíblemente malo sobre un proctólogo, una secuoya gigante y los anillos de crecimiento de los árboles de por medio. Solo Aragón había permanecido en silencio. No es que estuviese distante, sino más bien ensimismado en sus pensamientos. Nora lo miró, de pie inmóvil, junto a la barandilla, contemplando la luz menguante con un brillo severo en la mirada. 3 meses en las montañas de Gallego, excavando el yacimiento del Chacal calcinado, le habían enseñado que la dinámica humana en una expedición de aquellas características tenía una importancia capital, y no le gustaba el silencio pertinaz de aquel hombre. Había algo extraño en él. Se acercó un paso tranquilo hasta apoyarse en la barandilla, a su lado. Aragón la miró y luego hizo un ademán con la cabeza a modo de saludo cortés. «Menudo banquete», comentó ella. «Fabuloso», convino Aragón, entrelazando sus manos morenas por encima de la baranda. «El signore Buonarroti se merece nuestros mejores cumplidos. ¿Qué cree usted que lleva en ese armario tan curioso?» Se refería a un armario de madera de aspecto antiguo, una especie de baúl para transportar víveres y utensilios de cocina con innumerables y pequeños compartimentos, que el cocinero mantenía cerrados a cal y canto y bajo custodia permanente. «No tengo ni idea», respondió Nora. «No sé cómo se las apaña para preparar esos platos». «Bueno, no se adelante a los acontecimientos. Ya verá cómo mañana nos tocará tocino y galletas duras». Ambos se echaron a reír, hasta que Aragón volvió a dirigir la mirada hacia el lago y sus vastas murallas de piedra. «¿Había estado aquí antes?», le preguntó Nora. De repente una sombra cruzó fugazmente por aquel par de ojos hundidos, la sombra de una emoción intensa que se ocultó de inmediato. «En cierto modo, sí». «Es un lago precioso», comentó Nora, tratando de que el hombre participara activamente en la conversación. Al cabo de unos segundos, Aragón se volvió hacia ella y puntualizó, ante la mirada atenta de Nora.
perdone, pero no estoy de acuerdo con usted. En los años 60 vine aquí como ayudante en una expedición que trataba de documentar varios yacimientos en el cañón del Glen, antes de que el lago Powell lo anegara por completo. De pronto Nora lo comprendió todo. ¿Había muchos? Logramos documentar alrededor de 35 y excavar parcialmente 12 antes de que el agua los sepultara, pero el total aproximado de yacimiento ascendía a unos 6.000. Creo que mi interés por los ZST se remonta a ese suceso. Recuerdo estar excavando con una pala en una quiva, con el agua a menos de 1 metro por debajo. Aquello no era forma de tratar un lugar sagrado, pero no tuvimos elección. El agua estaba a punto de destruirla. ¿Qué es una quiva?, preguntó Smithbag mientras se acercaba a ellos y sus botas nuevas chirriaban sobre la cubierta de goma. ¿Y quiénes fueron los Anasazi? Una quiva es una estructura circular semienterrada que constituía el centro de la actividad religiosa de los Anasazi y de sus ceremonias secretas, explicó Nora. Solían acceder a ella a través de un agujero en el techo. En cuanto a los Anasazi, eran los indios americanos que habitaron esta región hace 1000 años. Construyeron ciudades, altares, sistemas de irrigación y estaciones de señalización. Luego, hacia el año 1150 de nuestra era, su civilización desapareció de repente. Tras unos segundos de silencio, Black se asomó al grupo. ¿Eran importantes esos yacimientos en que trabajaba cuando el agua los barrió?, preguntó sintiéndose un palillo entre los dientes molares. Aragorn le levantó la vista e inquirió a su vez. ¿Acaso hay algún yacimiento que no lo sea? Pues claro, repuso Black, algunos tienen más cosas que decir que otros. Unos cuantos marginados Anasazi luchando desesperadamente por sobrevivir en una cueva durante 10 años. No nos dejan tanta información como, por ejemplo, 1000 personas viviendo en un asentamiento de un precipicio durante 2 siglos. Aragorn le lanzó una mirada gélida a Black. Hay suficiente información en una sola vasija Anasazi como para mantener ocupado a un investigador durante toda su carrera profesional. Tal vez no sea una cuestión de yacimientos poco importantes, sino de arqueólogos poco importantes. El rostro de Black se ensombreció. ¿En qué yacimientos trabajó usted?, se apresuró a intervenir Nora. Aragorn señaló con la cabeza hacia estribor. A casi 2 kilómetros de aquí, a unos 120 metros de profundidad, se halla el Templo de la Música. ¿El Templo de la Música?, repitió Smithbag. Sí, una gran hendidura en la pared del cañón donde se juntan los vientos y las aguas del río Colorado para emitir unos sonidos aterradores, sobrenaturales. Fue descubierto por John Wesley Powell, que le puso ese nombre. Excavamos el fondo y hallamos un insólito yacimiento arcaico, además de otros muchos en los alrededores. Señaló en otra dirección y agregó: y por allí había otro llamado el Pozo de los Deseos, un asentamiento de 8 estancias construido alrededor de una quiva excepcionalmente profunda, un pequeño yacimiento trivial de ninguna importancia. Lanzó una elocuente mirada a Black. En dicho yacimiento los Anasazi habían enterrado con sumo cariño a 2 niñas, envueltas en telas tejidas con collares de flores y conchas, pero para entonces ya no quedaba tiempo. No pudimos salvar cuanto había enterrado porque el agua ya estaba subiendo. Ahora el agua lo había disuelto todo, incluyendo las estructuras de adobe que mantenían las piedras de la ciudad en su sitio. Todas las piedras delicadas han quedado destruidas para siempre. Black resopló y meneó la cabeza. «Que alguien me dé un Kleenex». La barca dejó atrás el gran Bench. Ahora Nora vio entonces la negra proa de la meseta de Kaiparowitz
alzándose majestuosa, salvaje e inaccesible, teñida de un rosa oscuro por el sol del crepúsculo. Como reaccionando ante aquel estímulo, la barca empezó a virar, dirigiéndose a una estrecha apertura en las paredes de arenisca, el comienzo del cañón del Serpentine. Una vez que la barca se adentró en los angostos confines del desfiladero, el agua se tiñó de un verde más oscuro. Las paredes de piedra caían en picado, reflejándose con tanta nitidez que resultaba difícil saber dónde terminaba la piedra y empezaba el agua transparente. El capitán le había dicho a Nora que casi nadie subía hasta aquel cañón, ya que no había lugares donde acampar ni playas, y las paredes eran tan altas y verticales que las excursiones a pie se hacían imposibles. Holroyd se desperezó. «He estado leyendo cosas sobre Quivira», comentó, señalando el libro. «Es una historia apasionante. Escuchen esto». Los indios, Cicuye, ordenaron dar un paso al frente a uno de los esclavos que habían capturado en tierras remotas para mostrárselo al general. Este interrogó al esclavo por medio de varios intérpretes y el esclavo le habló de una ciudad lejana llamada Quivira. «Es una ciudad santa», dijo, «donde viven los sacerdotes de la lluvia que custodian los anales de su historia desde el principio de los tiempos». Explicó que era una ciudad muy próspera. El servicio de mesa era del oro puro más refinado inimaginable y las jarras, los platos y los cuencos también estaban hechos con oro, refinado, pulido y decorado. Dijo que despreciaban cualquier otra clase de material. «Ajá», exclamó Smithback, frotándose las manos con gesto histriónico. «Eso me ha gustado. Despreciaban cualquier otra clase de material. Oro, qué palabra tan sumamente agradable, ¿no les parece? No existe la más mínima prueba de que los indios Anasazi poseyesen oro alguno», aclaró Nora. «¿Platos de oro?», repuso Smithback. «Perdone, señora directora, pero eso suena de lo más convincente. En ese caso, prepárese para llevarse una gran decepción», prosiguió Nora. «Los indios solo estaban diciéndole a Coronado lo que éste quería oír para que siguiese su camino y los dejase en paz». «Pero escuchen», intervino Holroyd, «hay más». El esclavo le advirtió al general que no se acercase a la ciudad. Los sacerdotes de la lluvia y el sol de Shoshild custodiaban la ciudad, dijo, e invocarán al dios del mal de las cenizas para que su ira caiga sobre todos aquellos que se acerquen sin su permiso y los destruya.